Reiteramos el saludo cordial de parte de quienes conformamos el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador y continuando con los talleres especializados en el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública, este momento trataremos sobre contrataciones abiertas de Ecuador y contratación pública en cifras. Para el desarrollo de estas temáticas nos acompaña Paul Proaño. Tiene formación académica en Ingeniería en Comercio Exterior, Integración y Aduanas por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Maestría en Relaciones Internacionales con mención en Negocios y Cooperación Internacional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Cuenta con 10 años de experiencia laboral tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente se encuentra prestando sus servicios en la Dirección de Herramientas de la Contratación Pública del Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. Ha participado en importantes proyectos en el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, como son Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos 2016, Subasta Inversa Corporativa de Alimentación Escolar, Mesa Técnica Acuerdo Comercial Multipares entre la Unión Europea y Ecuador, Compromiso de Gobierno Abierto, Plataforma de Información Abierta de Contratación Pública. Además, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de talleres y capacitaciones con ejes temáticos en contratación pública, política pública, administración pública, gobierno abierto y datos abiertos. También nos acompañará Rolando Casagallo, estadístico, magíster en Ingeniería Industrial y Productividad, con 15 años de experiencia en tratamientos de datos y análisis de información. Director en áreas de inteligencias de negocios, de estadística, estudios de investigación. Actualmente es especialista de estudios en contratación pública en el CERCOP. Se les recuerda a los participantes, para un mejor desarrollo de este taller, registre su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos. Apaguen sus micrófonos. En el caso de inquietudes y dudas que se presenten referentes a la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación en el evento del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación les cedo la palabra a Paul Proaño. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí dirigirme el día de hoy para explicar un poquito sobre el trabajo que hemos venido haciendo desde CERCOP para mejorar la calidad de la difusión de la información y todo lo relacionado a datos abiertos. ¿Me confirman si se está viendo mi pantalla? Sí, le estamos viendo, Paul. Perfecto. Bueno, Contrataciones Abiertas de Ecuador. Contrataciones Abiertas de Ecuador comenzó como parte del compromiso de acción de gobierno abierto. Aquí que es clave, ¿no? La plataforma está circunscrita bajo una teoría de la gobernanza participativa, que si bien ya lo revisamos en las talleres anteriores, que es gobierno abierto, solo quiero hacer hincapié en que el proyecto puntualmente lo que buscó es potenciar el eje de transparencia, el eje de la participación colaborativa de los diferentes actores. ¿Para qué? Para crear innovación, para crear política pública bajo un eje multisectorial que permita repotenciar y volverle a poner en el centro de la toma de decisiones a los ciudadanos. ¿Con cuál propósito? De qué mejorar y generar confianza en los diferentes servicios públicos. En cuanto al gobierno abierto, es importante puntualizar que tiene dos herramientas puntuales. Si bien gobierno abierto se comienza a hablar desde el 2015, cuando en la cumbre de Lima los jefes de Estado de la OEA plantean ya el crear compromisos relacionados con gobierno abierto, datos abiertos, la importancia de la participación ciudadana, la importancia de la transparencia y de co-crear procesos para que se pueda entender las necesidades y en base a las necesidades crear alternativas de respuesta. Si bien gobierno abierto es la parte filosófica de las teorías de la gobernanza, tiene dos herramientas principales. La primera es gobierno digital, que vamos a ver que fue prácticamente el auge en alrededor de los 2000 cuando se comenzó a plantear los servicios públicos a través del uso de tecnologías de la información. Es decir, se buscaba acercar los servicios públicos al ciudadano. ¿Para qué? Para que sean mucho más eficientes y que se puedan plantear soluciones innovadoras. A partir de la herramienta de gobierno digital, se comenzó a plantear
nuevas contribuciones. Es así que alrededor del año 2008 sale, 2008, 2010 sale un término muy en boga que es los datos abiertos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de los datos abiertos se permite comprender los diferentes mecanismos causales que existen en un sector de gobierno, sean estos contratación pública, finanzas, política pública. Y la base de esto es que los datos abiertos permiten que puedan ser utilizados y reutilizados, tal y cual como se plantea en el taller de Open Contracting. La ventaja que tienen los datos abiertos es que están listos para que ustedes los puedan reutilizar. No se requiere realizar un procesamiento previo, sino únicamente el conocer sobre las bases de las cuales está manejado. En cuanto a la innovación, tal y cual como se pudo ver en el taller de Open Contracting, nos enfocamos en buscar qué está funcionando en otros pares regionales, cómo lo están aplicando, qué lecciones han aprendido y cómo se podría tropicalizar las soluciones a nivel de Ecuador. En este sentido, comenzamos a ver el cómo se podría aplicar un enfoque de gobierno abierto y datos abiertos en la generación de políticas públicas de contratación pública para crear reformas de impacto sostenible. Aquí nos topamos con algunas cuestiones de inicio en donde comenzamos a ver qué se está aplicando en la región, cómo lo han hecho, y vemos que buena parte de los países mejoraron sus índices de transparencia, mejoraron sus índices de concurrencia de proveedores, de participación, de veeduría ciudadana, con el aumento de la exposición de los datos. ¿Por qué? Porque mientras más datos están publicados, es mucho más fácil para la ciudadanía conocer qué se está comprando, cómo se está comprando, dónde se está comprando, quién lo está haciendo. Eh, y aquí se plantea un círculo virtuoso que se denomina en el tema de gobierno abierto, a través del cual se generan diferentes ciclos de iteraciones, en donde nosotros, al tener la información del mercado de contratación pública, publicamos los datos y los ponemos a disposición de la sociedad. La sociedad se busca crear diferentes espacios para que exista colaboración, exista un encuentro entre diferentes perspectivas para que comiencen a analizar los datos. Sobre el análisis de estos datos, comenzar a ver ya evidencia empírica que permita la creación de políticas públicas sustentadas en los datos que se aclaran. ¿Para qué? Para anclar los objetivos totalmente claros sobre contratación pública. Puntualmente, dentro del compromiso de gobierno abierto, se buscó ampliar la concurrencia de proveedores, porque sabemos que mientras más proveedores exista, es mejor la calidad del gasto público. Y segundo, disminuir el uso de procedimientos de régimen especial. ¿Por qué? Porque sabemos que en los procedimientos de régimen común es donde existe mayor competencia y es en donde se puede generar un mayor ahorro para el Estado. En sí, ¿qué son los datos abiertos en contratación pública? Si bien ya hemos visto varias definiciones, cómo lo ve el estándar internacional, cómo se está utilizando, quiero hacer hincapié que la ventaja que tienen los datos abiertos en contratación pública es que se unen dos características esenciales. La primera es la divulgación. Al tener una fuente primaria con una información de muy buena calidad, se fomentan espacios en los cuales se puede co-crear. Y segundo es buscar la participación de todos los entes, sea sector público, privado, sociedad civil, organizaciones de la academia, que es aquí clave para que se comience a realizar el análisis conceptual de todo el ciclo de contratación pública. Dentro del presente proyecto, nos centramos en 3 ejes de trabajo. Primero, mejorar la divulgación de la información, porque tal y cual como les habíamos dicho, se ve evidencia empírica en varios países que mientras más información exista, es mejor la calidad del gasto público. Segundo, buscamos asegurar la calidad. ¿Cómo se asegura la calidad? Con el cumplimiento de estándares internacionales. Algo que se ha probado que funciona, que está funcionando, que es recomendado. El estándar internacional es recomendado por el G7, por el G20, por la Organización Mundial de Comercio. Y a partir de esto se ha visto cómo se crean espacios de participación ciudadana. Hay varias iniciativas, tal y cual como lo vieron en el taller con Open Contracting, en donde a partir de los datos publicados se han creado iniciativas desde sociedad civil. Esto es prácticamente una suerte de incubadora de proyectos en donde se puede potenciar a través de la participación, a través del análisis de los datos. ¿Para qué? Para ver cómo se está comportando el mercado, qué mecanismos causales existen, cómo se puede mejorar, qué tendencias existen, qué gráficos se puede hacer. En base a esto se puede aterrizar a muchos casos de uso, tal y cual como se ha visto en el tema del estándar internacional. En cuanto ya a la plataforma en sí, con esta breve introducción, el día de hoy voy a mostrarles puntualmente cuáles son las 5 interfaces principales que tiene, cómo ingresar a la plataforma para que ustedes lo puedan utilizar durante el Datathon.
durante la datatón, perdón. Para el ingreso tenemos 3 canales establecidos para el acceso. El primero es a través de nuestro portal de compras públicas, del portal del CERCOP. En el banner inicial vamos a ver que tienen un acceso directo a contrataciones abiertas de Ecuador o CDS. Únicamente presionan y les direcciona directamente a la plataforma de contrataciones abiertas. El segundo, en cualquier buscador ustedes pueden poner datos abiertos CERCOP y va a ser la primera alternativa que les muestra. Aquí únicamente presionan y les direcciona directamente a la plataforma. Y tenemos un tercer nivel de acceso en donde desde el 14 de diciembre del año anterior se publicó el portal de datos abiertos de Ecuador, en donde actualmente existen más de 500 conjuntos de datos publicados. Aquí únicamente van a presionar CERCOP y van a ver que es la primera alternativa que se les muestra. Únicamente presionan sobre el link de la página web y pueden realizar el acceso directo a la plataforma. Esto en cuanto a cómo pueden acceder a la plataforma. Ahora vamos a ver qué tiene la información principal de contrataciones abiertas de Ecuador. Puntualmente vamos a ver la pantalla inicial. Tal y cual como vimos, vamos a acceder desde el portal del CERCOP. Ingresamos a contrataciones abiertas de Ecuador y se nos muestra la plataforma principal. La plataforma principal se encuentra concebida ¿para qué? Para que el ciudadano de pie entienda qué es la contratación pública, cuál es la ventaja de las contrataciones abiertas. Por eso, de entrada planteamos qué son las ventajas que tiene la implementación de las contrataciones abiertas, cuál es la importancia de tener un estándar internacional, OCDEs o EDCA por sus siglas en español, cómo se busca que exista dentro del ecosistema de contratación pública un trabajo colaborativo y participativo entre ciudadanía, academia, sector público y sector privado. Es decir, aquí a primera mano ya se tiene el qué se busca con proyectos de datos abiertos. En un segundo nivel tenemos el combo de selección para ver el ámbito temporal que se maneja en esta plataforma. Es importante puntualizar que tenemos información desde el año 2015. Es una base de información muy, muy robusta. Tenemos alrededor de 1.9 millones de procedimientos de contratación, como para que se pueda realizar un análisis a profundidad. Únicamente seleccionan el año que ustedes deseen ver y se actualiza toda la información en la pantalla inicial. También tenemos un filtro de búsqueda que profundizaré posteriormente. Sin embargo, quiero quedarme en que para el ciudadano de pie se está mostrando la información de cuál es el monto total que se está adjudicando, cuántas entidades contratantes han publicado procedimientos de contratación, cuántos proveedores han sido adjudicados, cuántos procesos de contratación se han publicado en el año que se selecciona. Importante mencionar que únicamente cambian el año desde el combo de selección y se actualiza en ese mismo momento la información. Conscientes de que muchas de las veces para el ciudadano de pie es un poquito complejo el entender todos los datos de forma plana, lo que hicimos es crear un gráfico dinámico a través del cual se comienzan a ver ya los comportamientos del mercado de contratación pública, a ver cómo se está ejecutando al ver un cruce entre los montos versus los diferentes meses de cada uno de los años. También planteamos en diferentes colores los diferentes tipos de procedimientos de contratación. Aquí es clave enfatizar que tenemos disponible en contrataciones abiertas de Ecuador todos los procedimientos de contratación que tienen flujo transaccional. ¿A qué nos referimos a procedimientos con flujo transaccional? En los cuales existe interacción a través del sistema de la entidad contratante y del proveedor. ¿Ya? En este sentido, estamos trabajando para implementar ya la segunda fase en donde que cubrimos todos los procedimientos de publicación especial, en los cuales, como ustedes saben, únicamente se transparenta lo que se ejecutó. Ahí tenemos adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, emergencias, ínfima cuantía y convenio de pago, que es lo que estamos trabajando ya para implementar en una segunda fase que esperamos que sea más tardar dentro del segundo semestre del presente año. Aquí también se puede ver dentro de este gráfico ya el cómo está contratando una entidad contratante en particular, como para ver cuáles son los procesos más recurrentes, qué mecanismos utiliza para ejecutar. Aquí se diseñó un filtro para que únicamente ingresen la palabra clave de la entidad contratante. Por ejemplo, aquí ingresamos solo la palabra contratación y ya se muestran varias opciones. Pueden seleccionar contratación y, por ejemplo, vemos qué contrató el Servicio Nacional de Contratación Pública en el año 2020. Igual se ven los cruces temporales, cómo se ejecutó el procedimiento de contratación. Otro de los filtros que tenemos dispuestos para los usuarios es la temporalidad, es la localización a través de las provincias, como para saber qué está comprando una provincia y cómo se está comportando el gasto público en una provincia. Se actualiza la información en ese mismo momento e igual cada uno de los bloques les permite navegar y conocer los montos que se están ejecutando.
También es clave puntualizar que se puede realizar la búsqueda ya como para estudios focalizados o estudios especializados en un procedimiento de contratación en particular. Se selecciona el tipo de procedimiento de contratación y aquí ya se puede comenzar a ver ya mecanismos causales, qué está existiendo en la adquisición. Por ejemplo, vamos a ver que por lo general se disparan las contrataciones en los últimos meses del año. ¿Qué nos evidencia esto? Nos evidencia que muchas de las veces se deja para el último la ejecución de los procedimientos de contratación. Y aquí es un llamado de atención a todas las entidades contratantes. ¿Para qué? Para que se busque ejecutar de forma planificada todas las contrataciones. Aquí vamos a ver varias tendencias que ya se debe analizar con más detenimiento y que se les invita totalmente a que se realicen proyectos similares dentro de la TATOM para que puedan ver. Aquí también como para que sepan cuáles son los montos que se han adjudicado, el número de procedimientos y a qué tipo de contratación corresponde cada uno de los colores. Finalmente, en la pantalla inicial que tenemos el ranking de las entidades contratantes o de las agencias compradoras de cada uno de los años, como para saber quiénes son las entidades contratantes que más compran, cuál es el monto. Y también tenemos el mismo ranking para los proveedores, igual como para saber cuáles son los principales proveedores. También es clave focalizar que Contrataciones Abiertas de Ecuador se actualiza todos los días, se realiza un proceso de extracción, transformación y carga de la información todas las noches con el propósito de brindarles una mejor información y de forma más actualizada. Es decir, todos los días se va generando, llamémoslo una foto de cómo está el mercado de contratación pública para todos los procedimientos con flujo transaccional. Seguido de esto, vamos a ver ya una segunda funcionalidad que es el buscador de procedimientos de contratación. Tal y cual como les había comentado, lo que hicimos es rediseñar un poco la interfaz de los buscadores de procedimientos de contratación con el propósito de que sea mucho más simple la experiencia de los usuarios. Si quieren ver cuántos procedimientos de contratación se ejecutaron en el año 2021, únicamente seleccionan el año 2021 y se muestra el resultado total de los procedimientos de contratación. Aquí también es clave que se ingresó un filtro para la búsqueda por palabra clave para que sea mucho más dinámico dentro de la interfaz de los proveedores. En este sentido, voy a mostrarles cómo se realizaba la búsqueda tradicional en contratación pública. Para muchos de ustedes que han trabajado el tema de contratación pública, esta pantalla les va a ser muy familiar, es la pantalla de ingreso al SOCE, en donde en el costado derecho tienen diferentes funcionalidades para realizar la búsqueda de procedimientos, de régimen común, régimen especial, procedimientos de emergencia, de adquisición de ínfima cuantía, de las necesidades de ínfima cuantía. Es decir, tenemos distribuido en diferentes módulos la búsqueda de procedimientos de contratación. Por ejemplo, vamos a seleccionar ahorita la búsqueda de procedimientos de régimen común, que es una de las más recurrentes. Aquí se va a mostrar la interfaz para la búsqueda, en donde igual tenemos algunos filtros entre los cuales destacan la razón social de la entidad contratante, el tipo de contratación. Aquí es clave enfatizar que por parámetros y por mejorar la experiencia del usuario, está parametrizado para que la búsqueda se realice de 6 meses en 6 meses. ¿Por qué? Porque si le mandamos temporalidades mucho más altas, se demora el tiempo de respuesta. Si es que está parametrizado en este buscador, solo puede en 6 meses, no se puede hacer una búsqueda mayor. Y aquí únicamente seleccionan las fechas. También tenemos varios filtros relacionados con el estado del proceso, el tipo de la contratación y en la parte inferior un captcha únicamente por criterios de seguridad en los cuales se garantiza que quien está realizando la búsqueda es una persona. Una vez que realicen ya la configuración de los filtros, les va a mostrar una tabla en la cual tienen la información principal con el código del proceso, cuál es la entidad contratante, qué se está comprando o el objeto contractual, cuál es el estado del proceso, cuál es la localidad, el presupuesto referencial y la fecha de publicación. Pero ¿qué identificamos hasta aquí? Si quieren buscar un procedimiento de contratación, tienen que saber alguna información contextual. En Contrataciones Abiertas de Ecuador lo que hicimos es rediseñar totalmente la experiencia de búsqueda. Es así que en la parte inicial o en la parte de home tienen el combo de palabra clave. ¿Ya? En palabra clave pueden realizar la búsqueda por coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Por ejemplo, ingresamos la palabra computadora y vamos a ver que en el año 2021 existen 73 procedimientos de contratación que tienen dentro del sujeto contractual la palabra computadora o computadoras, ¿ya? Es decir, aquí ya no nos vamos a la coincidencia exacta, sino a la aproximada. ¿Por qué? Porque les permite conocer de mejor manera qué se está comprando. Es clave que aquí también la búsqueda se realice independientemente de que el objeto de contratación tenga una línea, tenga 10 líneas o
tengo un objeto de contratación mucho más extenso. Por ejemplo, sacamos la palabra antituberculosis de un procedimiento de contratación y vemos, este es todo el objeto de contratación que tiene. Y dentro de todo el objeto de contratación está la palabra antituberculosis. Así que de esta forma pueden realizar una búsqueda mucho más aproximada, porque muchas de las veces no se tiene la información compleja y solo quiero saber, tengo un dato disponible de qué se está comprando. Así que de esta forma ustedes realizan una búsqueda muchísimo más rápida y dinámica. Es importante puntualizar que, de acuerdo a la normativa legal vigente, todas las entidades contratantes deben publicar los procedimientos de contratación con una estructura de los códigos. ¿Ya? Por ejemplo, la Municipalidad de Guayaquil, para los procedimientos de licitación de bienes y servicios, maneja la estructura LIC-BS-MIMG. ¿Ya? Aquí también se permite la búsqueda hacia objeto de contratación, código del procedimiento de contratación. Los dos tienen con coincidencia exacta y coincidencia aproximada. Por ejemplo, ingresamos el ICBSMI y vamos a ver que en el año 2019, como esta codificación la maneja la municipalidad, existen 12 procedimientos de contratación. Esta información igual la pueden ir cambiando en el caso de que ustedes ya conozcan directamente el código del procedimiento de contratación. Igual únicamente ingresan en el campo de búsqueda el código completo del procedimiento de contratación y se refina totalmente la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar de este procedimiento que tiene el LICMING 0015-2019. Se realiza la búsqueda y vamos a ver que existe una coincidencia totalmente exacta como para ya no estar divagando o realizar una búsqueda como para identificar procedimientos que contengan el proceso. Aparte, también tenemos otro filtro que les permite ver los diferentes procesos de contratación por el tipo de procedimiento de contratación. Por ejemplo, vamos a seleccionar la licitación y vamos a ver que en el año 2019 existen 311 procedimientos de contratación. Igual en los resultados tenemos el código del proceso, qué se está comprando, quién está comprando, cuál es el presupuesto referencial, cuál es el tipo de proceso de contratación. Y únicamente si ustedes quieran cambiar los filtros, lo cambian y lo pueden realizar sin ningún inconveniente. Otro de los filtros que se agregó es el de entidad contratante, tal y cual como vimos en el home, únicamente funciona con ingresar palabras claves por coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Por ejemplo, aquí vemos Servicio Nacional de Contratación Pública y vamos a ver que en el año 2021 existen 20 procedimientos de contratación, entre los cuales se va ya el desglose de cada uno de ellos para que un usuario pueda realizar la navegación y saber qué está comprando una entidad contratante. Otro de los filtros que nos pidieron tanto entidades contratantes como periodistas, academia y sociedad civil es el de proveedor. En proveedor manejamos la misma lógica de entidad contratante, únicamente ingresan la razón social y se realiza la búsqueda en vivo. Por ejemplo, DITEC en el año 2021 tiene 75 procedimientos de contratación en los cuales fue adjudicado y se realiza ya como para que se puedan hacer estudios periodísticos o estudios académicos con mayor información contextual. Pueden combinar ustedes los filtros conforme ustedes lo requieran para mejorar la experiencia del usuario. En cuanto al enlace del proceso, que es lo que justo nos acaban de consultar. El enlace del proceso no lo apuntamos de aquí directamente y existe una relación por términos de seguridad entre las dos plataformas. Estamos trabajando para en la segunda fase ya incluirle el enlace del proceso hacia SOCE y que puedan ver la información contextual. Sin embargo, vamos a ver que la experiencia de búsqueda aquí es mucho más fácil en SOCE y con la información que se está mostrando aquí se correlaciona la búsqueda dentro de SOCE. Una vez que hemos visto cuál es la interfaz de búsqueda de información, es clave saber qué información se está mostrando dentro de contrataciones abiertas de Ecuador. En cuanto a la información de los procesos de contratación, vamos a realizar una búsqueda, por ejemplo, un procedimiento de contratación. Como lo habíamos visto en el año 2019, existen 311 procedimientos de contratación. Aquí ya vamos a ver la información principal o contextual de cada uno de los procesos de contratación. Algo que es clave y que referenciaban también en el taller especializado de Open Contracting es el garantizar el tener un código único para el proceso de contratación. Con este código único o también denominado OCID, se garantiza que el código va a ser único a nivel mundial, porque ¿qué pasa cuando están haciendo un análisis de caso comparado entre diferentes realidades? Van a ver que muchas de las veces se pueden repetir los códigos.
¿ya? Y se complejiza el análisis. De hecho, a la interna, dentro de las bases de datos de CERCOP, existen casos puntuales en los que se repiten los códigos y para esto lo que hicimos es darle un código único a cada entidad contratante y de esta forma se garantiza que ustedes van a poder trabajar de buena manera la búsqueda de los procedimientos de contratación. En cuanto a la búsqueda para los procesos, para la construcción de los presupuestos referenciales, es importante puntualizar que esta es una herramienta más que les estamos otorgando a las entidades contratantes para que ustedes puedan realizar un estudio a mayor detalle. No está especificado que sea la búsqueda únicamente a través de esta plataforma o únicamente a través de SOSI. Tienen que realizar la búsqueda en las diferentes herramientas. Pero como ven, por aquí es mucho más fácil realizar la identificación de los procesos. También posteriormente vamos a ver contratación pública en cifras, en donde también se redefinió la búsqueda de procesos. Lo que hicimos es trabajar en los diferentes sectores de la sociedad, sector público, privado, cómo necesitan la información y en base a eso desarrollamos las diferentes plataformas. Ya aterrizando en la información de los procedimientos de contratación, vamos a realizar la búsqueda de un proceso. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta licitación de obras. Como saben, las licitaciones de obras por lo general son las que tienen los presupuestos referenciales más altos. Vamos a ingresar y aquí vamos a ver ya la información homologada totalmente al estándar internacional, en donde ya se observan las 5 fases del ciclo contractual que existe a nivel internacional, tal y cual como se revisó también en el taller especializado con Open Contracting. Dentro de la etapa de planificación que tenemos primero qué se está comprando, cuál fue la justificación que está ingresando la entidad contratante para la adquisición, para realizar el proceso de contratación, cuál es el IDEO, la línea presupuestaria que se seleccionó y cuál es el presupuesto referencial. Dentro de la fase de licitación, que es donde que más información existe en el estándar internacional, de entrada tenemos cuál es el código del procedimiento de contratación, cuál es la descripción que se ingresó en la creación del proceso, cuál es el presupuesto referencial, quién está comprando con identificadores únicos. Dentro de los procedimientos de licitación, como saben, de conformidad a la normativa legal vigente, se debe realizar un desglose o un detalle de todos los rubros, cantidades y precios. Aquí se están transparentando todos los rubros y cantidades de precios con clasificación para mostrar cuál es el ID único de cada uno de los rubros, cuál es la cantidad que ingresó la entidad contratante, cuál es la descripción, la unidad de medida, la clasificación, y aquí estamos mostrando la clasificación con CPC a nivel 9 y CPC a nivel 7, cuál es el valor unitario que ingresó la entidad contratante, con el propósito de transparentar esta parte de los precios referenciales. Igual si requieren pueden hacer clic sobre el CPC a nivel 7 y van a ver la clasificación en el árbol que existe en contratación pública, en el clasificador central de productos, perdón. Aquí es clave, esta licitación tiene solo 18 rubros, sin embargo, si tenemos casos en los que las licitaciones tienen 3,000 rubros, se están transparentando los 3,000 rubros como para que se pueda conocer el detalle de cómo se ejecutará el procedimiento de contratación, cómo se ejecutará la obra. En un segundo nivel tenemos una correlación hacia el estándar internacional, como para saber si el método de adquisición es abierto, es selectivo, es una invitación directa. También el detalle del método de contratación, que sería la tropicalización de los términos internacionales hacia lo que nosotros manejamos. ¿Cuál es el tipo de compra? Por ejemplo, aquí esta obra. ¿Cuáles son los criterios de adjudicación? Se especifica si son calificados y cuáles son dentro de los criterios de calificación. Tenemos en un tercer nivel ya las fechas o las fechas más relevantes dentro del proceso de contratación. Por ejemplo, el periodo de licitación, que comprende desde la publicación hasta la fecha límite de entrega de propuestas. También cuál es el periodo que existe para que las entidades contratantes, para que los proveedores puedan realizar preguntas, respuestas, aclaraciones, la fecha estimada de adjudicación. Algo que también es importante, dentro de contrataciones abiertas de Ecuador pueden ver de primera plana cuáles fueron los proveedores que participaron en un procedimiento de contratación con un desglose hacia el ID que maneja cada uno de los proveedores y el nombre o razón social de cada uno de los proveedores. Si participaron 100 proveedores, se muestran los 100 proveedores. Por ejemplo, aquí existieron 10 proveedores y estamos viendo el detalle de cada uno de los 10 proveedores. En la parte inferior de los licitadores también tenemos las consultas realizadas. Aquí es clave que se puede realizar ya el refinar la búsqueda a través de palabra clave para conocer cuáles podrían ser las dudas que se generaron en el proceso de contratación. Por ejemplo, presionamos la palabra experiencia y se refina en tiempo real las preguntas, respuestas o aclaraciones que tienen la palabra respuesta. Perdón, experiencia. En el tema de las preguntas vamos a ver que se muestra toda la información contextual relacionada con las consultas.
cuál es el detalle de la pregunta, quién la realizó, cuándo fue la respuesta, quién realizó la respuesta, y de esta forma se cierra este ciclo como para que se pueda saber de forma integral cómo se está ejecutando el ciclo de preguntas, respuestas y aclaraciones. Esto en cuanto a la información de la fase de licitación. Ya, en la fase de adjudicación ya vemos puntualmente cuál es el valor por el cual se adjudicó, a quién se le adjudicó, cuál es el detalle de los rubros, cantidades y precios del valor adjudicado, como para que se pueda realizar un análisis mucho más a detalle de lo que se presenta en la información de contratación pública. En cuanto, ¿se puede decir? Sí, en cuanto a la pregunta de Xiomara, sí se pueden revisar los precios en los cuales se realizaron las ofertas. Vamos a verle justo ahorita un caso de licitación como para que puedan ver de forma más integral esta parte. Como saben, de conformidad a la normativa legal vigente, tenemos varios procedimientos de contratación en los cuales hay más información de la que vemos. Por ejemplo, la subasta inversa electrónica, que tiene una lógica totalmente particular. Por ejemplo, no se puede ver el presupuesto referencial. Vamos a ver que en todos los procedimientos de subasta va a mostrarles el presupuesto como no disponible, y esto es debido a la normativa legal vigente. Igual, cuando realicen la búsqueda de los procedimientos de subasta, pueden ingresar a través del ver proceso o el link que se encuentra del código del proceso. Una vez que identifiquen el procedimiento de contratación al que ustedes desean acceder o conocer el mayor detalle de la información, únicamente presionan sobre cualquiera de estas dos opciones y van a poder conocer a detalle la información del proceso. Este proceso, tal y cual como les dije, es una subasta, ¿no? A más de toda la información que revisamos, se agrega un bloque explícito como para saber cuáles son los valores de las propuestas, cuáles son las posturas que se ingresaron. Esto está en la parte de licitación. Vamos a ver que maneja la misma estructura, es la ventaja de tener un estándar. Por ejemplo, se ven cuáles fueron los licitadores, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron los lotes, y aquí viene la sección de las posturas dentro de la puja. Se va viendo cada una de las posturas como para que se pueda profundizar, ir viendo el comportamiento normal o anormal que puede existir en una subasta, cuándo se ingresaron los valores, cuál fue el monto, y de esta forma se permite conocer de mejor manera el ciclo de los procedimientos de contratación de subasta inversa electrónica. Igual en la adjudicación vamos a ver ya de forma explícita cuál es el valor adjudicado, a qué proveedor se le adjudicó, cuál es el detalle de los rubros. Si existe una adjudicación parcial en el proceso de contratación, se puede mostrar aquí en artículos de forma desglosada cada una de los valores por cada uno de los rubros. En cuanto a la búsqueda de precios que han ofertado proveedores en diferentes instituciones, ahí sí hay que realizar una búsqueda por objeto de contratación, y ahí sí recomendaría puntualmente realizar una refinación a través de las bases de datos. En cuanto este portal Contrataciones Abiertas de Ecuador lo que hace es homologar la información de SOCE para que ustedes puedan realizar la búsqueda de forma mucho más sencilla. Como saben, en SOCE se requiere un cierto nivel de tecnicismo o de conocimiento para realizar la búsqueda. Si se quiere saber cuál es el detalle de las pujas, tienen que saber en qué tabla se encuentra, y muchas de las veces los usuarios que no han manejado mucho contratación pública se les complejiza. Aquí lo que se hizo es poner de una forma mucho más fácil, mucho más interactiva, toda la información de los procesos de contratación pública. Una vez que hemos revisado ya qué información se muestra, como ven, la información es bastante sólida. Existe mucha información como para desarrollar los diferentes casos que se plantean en el estándar internacional. Vamos a revisar ahora las descargas masivas. En las descargas masivas manejamos dos niveles de entrada. El uno es una API para ya un público mucho más enfocado en desarrollo, que profundizaré posteriormente, y un módulo para descarga masiva de bloques de datos de contratación pública. Aquí tenemos un filtro para realizar la búsqueda, sea por año, mes o tipo de contratación. Aquí se actualiza en tiempo real el bloque de datos como para que puedan, se actualiza el bloque de datos con corte a la actualización diaria. Es decir, se encuentra listo para los usuarios los bloques de datos conforme lo que ustedes requieran. Si desean bajarse la información de todos los procedimientos de contratación del 2018, pueden únicamente seleccionan el año, redefinen el filtro, el tipo de contratación y se baja. Si quieren algo mucho más específico para un análisis particular, igual pueden filtrar por mes, pueden filtrar por el tipo de contratación, y se permite la descarga en tres lenguajes de datos abiertos, en tres formatos de datos abiertos. JSON, que es el que tiene mucha más información,
por la misma lógica que se maneja en este lenguaje, y también tenemos CSV y Excel. Dentro del estándar internacional, tal y cual como escucharon en el taller referido por OCP, se sugiere el uso de JSON, ¿ya? Está la información mucho más completa en JSON debido a que este lenguaje nos permite trabajar con volúmenes de información mucho más altos. Estábamos trabajando con la versión optimizada o simplificada en Excel y CSV debido a que el momento que se abrían los bloques de datos mucho más altos en Excel, la plataforma tendía a colapsar, y eso que estamos en computadoras que son especializadas para trabajar datos. Así es que por eso, para mejorar la experiencia del usuario, nos enfocamos en darle una versión simplificada en Excel y todos los datos se encuentran en el esquema JSON. Esto en cuanto a las descargas masivas. Como les dije, pueden bajarse los bloques de datos en el estándar que ustedes prefieran analizar sin ningún inconveniente. En cuanto a JSON pueden abrirlo con cualquier plataforma para lectura. De hecho, aquí en el API voy a mostrarles. Incluso si quieren ver dentro de un navegador, únicamente instalan cualquier extensión. Por ejemplo, yo tengo instalada JSON Viewer, con la cual lo que hace es mostrarles de una forma mucho más amigable. Ya, para las personas que son ya especializadas en temas de datos, la ventaja de manejar un esquema JSON es que es totalmente legible por máquina. Así es que ustedes solo apuntan al campo, generan sus códigos respectivos, y en base a eso ya es totalmente automatizada la búsqueda. Vamos a ver como un segundo nivel la búsqueda a través de las APIs. Tenemos dos endpoints totalmente habilitados. Y cuando ustedes ingresan al API van a ver una forma breve de explicación de cómo realizar la búsqueda a través de los diferentes endpoints. En el primero se realiza la búsqueda de los procesos de contratación por diferentes filtros, sea por año, por palabra clave, por la página en la cual se encuentra, por el nombre de la entidad contratante, el nombre del proveedor. Esto igual está cumpliendo el estándar internacional. Para ejemplificar la búsqueda y mostrarles que funcionan muy bien las APIs en tiempo real, por ejemplo, cogemos y cortamos desde el año, todos los procedimientos de contratación cubiertos del año 2020. Aquí estoy abriendo en un navegador únicamente instalada la extensión para leer los datos de mejor manera en formato JSON. Y vamos a ver, la ventaja que tiene el formato JSON es que maneja grandes volúmenes de datos sin ningún inconveniente. Por ejemplo, en el año 2020 vamos a ver que existe 159.927 procesos de contratación. Se va mostrando la información principal de cada uno de los procedimientos de contratación, código, quién está comprando, cuál fue el valor adjudicado. También tenemos en un segundo nivel ya el API hacia el OCID, que les refería como el código único de los procesos de contratación. Por ejemplo, igual vamos a copiar el OCID. Aquí se muestra ya toda la información contextual en formato JSON. Aquí es clave que está todo estandarizado al estándar internacional, valga la redundancia, por cada una de las fases. La ventaja que presenta es que se puede abrir en una forma de árbol o concatenada con el propósito de ver. Quiero ver la información únicamente de la adjudicación, puedo abrir todo el detalle de la información de la adjudicación. Aquí se encuentra el desglose de todas las preguntas, todos los ítems registrados, todos los proveedores que ingresaron, las posturas, los valores, las correlaciones que existen hacia el clasificador central de productos a nivel 7, a nivel 9. O sea, es decir, el volumen de información y la calidad de la información que estamos liberando es realmente buena, y va a permitir que ustedes puedan desarrollar y puedan generar ideas e iniciativas innovadoras que permitan el mejoramiento del Sistema Nacional de Contratación Pública basado en evidencia empírica, basado en ideas innovadoras y en la colaboración activa desde la ciudadanía. Únicamente quiero enfatizar algo. Esta es la escala de evaluación de calidad de datos abiertos de Tim Berners-Lee, en donde se evalúa la información en 5 estrellas, ya como para ver el deber ser y los pasos que se debe dar así para llegar a este deber ser. Se clasifica como una primera estrella los datos que son bajo una licencia abierta. Ya, la 1 estrella es usualmente referenciada hacia los procedimientos que tienen información en un PDF. Como saben, en un PDF se puede buscar la información, pero se requiere mucho más trabajo por parte de quien esté haciendo las investigaciones. En SOCE tenemos la mayor cantidad de información en formato PDF. Ya, aquí, ¿qué hicimos? Trabajar para mejorar la estructuración de la información.
¿Para qué? Para que ustedes puedan realizar un mejor análisis. Así, tenemos ya datos estructurados que se pueden hacer a través de Excel, CSV, y con eso llegamos a una tercera estrella, y como Servicio Nacional de Contratación Pública llegamos al máximo nivel que podemos llegar al tener 2 APIs disponibles, que serían las 4 estrellas. Puntualmente, únicamente el portal de datos abiertos de Ecuador es el único que puede llegar a tener los cinco en estándar de calidad 5 estrellas, por cuanto aquí ya se busca que se interconecten diferentes bases. Nosotros tenemos el API como para brindar los suministros y estamos trabajando desde las diferentes instituciones públicas para darle soluciones mucho más ágiles y proactivas a las entidades contratantes, proveedores, ciudadanía, academia. Quiero cerrar con estos puntos principales. Todos los datos de contrataciones abiertas están estandarizados al formato internacional. Hemos trabajado para darles visualizadores muy dinámicos que les permita comprender muy rápido cuál es el comportamiento del mercado. Se ha redefinido y optimizado la búsqueda para que ustedes puedan buscar por palabra clave, por código del proceso, coincidencia exacta, aproximada, el nombre de la entidad contratante, el nombre del proveedor, y algo que es muy útil, y ahí es como para que se pueda trabajar desde academia, trabajar desde sociedad civil. Se les permite la descarga masiva de todos los datos para que ustedes lo puedan procesar conforme sus necesidades, conforme lo que ustedes quieran plantear en las diferentes iniciativas. Sin más, les dejo con el link de acceso, de pronto si aún no lo tienen a la mano, también el código QR como para que se puedan referenciar, y les agradezco muchísimo por el tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí, si no le daría el paso a Rolando para que nos ayude con contratación pública en cifras. A través del chat no tenemos registradas más preguntas, Paul. Genial, entonces te doy el paso, Rolando. Buenos días con todos. Mucho gusto, bienvenidos nuevamente a este evento. Sí, en este caso, lo que vamos a ver en este momento es una parte de la información de contratación pública que es bastante relevante para el tema de la política pública como tal, puesto que lo que vamos a visualizar es la información que tiene un contexto ya contractual, es decir, que hay un documento que viabiliza la erogación o al menos ya el compromiso del Estado frente a un proveedor hacia la adquisición o la entrega de un servicio de contratación. Esto lo vamos a hacer ya de una manera ya interactiva con una herramienta de inteligencia de negocios, la misma que se encuentra publicada en el portal del CERCOP. Por favor, ¿me puedes ayudar habilitando para compartir? Está habilitado, Rolando, estás como cooperador. Muy gentil. Gracias. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí la estamos visualizando, Rolando. Sí, Sí, perfecto. Bueno, pues el ingreso es por la plataforma de la página web del CERCOP. Nos vamos al apartado contratación pública en cifras, damos clic ahí y esto nos lleva hacia el apartado donde encontramos contratación pública en cifras. Cabe indicar que aparte de la etapa de cifras de contratación pública, también este link nos lleva a contratación pública, contratación abierta Ecuador, que es lo que había comentado ya nuestro compañero Paul. Adicional, también tenemos publicaciones que generalmente solemos hacer en torno a la contratación pública. Lo que nos compete es la parte de cifras de contratación pública. Damos clic en cifras de contratación pública y esto nos lleva ya a identificar 4 segmentos que nosotros tenemos para visualizar la información de contratación pública como tal. La contratación pública por herramientas de contratación, que es el primer apartado, que es compras públicas. El segundo apartado, que visualiza la gestión que realizan las entidades en torno a la contratación pública. El tercero, los proveedores.
y su gestión en torno a la contratación pública. Además, también lo tenemos publicado los planes anuales de contratación pública. Vamos a dar inicio por el apartado de compras públicas, damos clic en el apartado y esto ya nos lleva hacia la herramienta de inteligencia de negocios, donde podemos visualizar ya indicadores que nos pueden llevar a identificar qué políticas públicas se pueden gestionar o cómo se está gestionando la política pública actualmente a nivel de contratación pública, a nivel de adquisiciones. En ese sentido, lo primero que podemos identificar a nivel de indicadores macroeconómicos es la participación de la compra pública en torno al Producto Interno Bruto. En este caso, a marzo del 2022, podemos identificar que tenemos el 1.1% del PIB está albergado por la contratación pública. Eso en torno a enero, marzo 2022. En lo que se refiere al presupuesto general del Estado, actualmente en el primer trimestre del 2022 tiene una participación del 3.7 del presupuesto general del Estado. Entonces, esto ya nos lleva a tener ya criterios y noción de cuán importante es la contratación pública en los indicadores macroeconómicos del país, ¿no? O sea, imagínense, estamos hablando de 1% en el PIB al primer trimestre, se estima llegar al menos al 5% del Producto Interno, de la participación del Producto Interno Bruto y al menos al 18% de la participación del presupuesto general del Estado en el 2022. Como les digo, todo esto ya nos genera alertas, nos genera iniciativas, propuestas de cómo ir generando política pública en torno a la contratación pública y, claro, esto apalancado a indicadores macroeconómicos. Luego, claro, todo este apalancamiento también lo podemos desagregar, lo podemos ver ya por medio de procedimientos de contratación. Procedimientos de contratación que están distribuidos por principalmente dos regímenes, el régimen común y el régimen especial. Ya mi compañero mencionó la importancia del régimen común y aquí es donde ya se puede visualizar ya de manera de inteligencia de negocios cómo es que se gestiona la contratación pública en torno a procedimientos competitivos, que en este caso podemos visualizar que al primer trimestre del 2022 tenemos una participación del 83% del monto de contratación va dirigido o va gestionado por régimen común. Es decir, de $1, 83 centavos de dólar se gestionan a nivel de procedimientos competitivos de contratación, es decir, por régimen común. Y un 12% son gestionados a nivel de régimen especial. Este régimen especial contiene ciertas características que son diferenciadas en torno a la competitividad, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que el régimen común abarca el espectro más amplio de la contratación pública, es decir, es competitivo. Y claro, aquí también nuevamente podemos identificar oportunidades de mejora de cómo hacerle más eficiente, más participativo a los procedimientos de contratación, cada uno que se ubicado en el régimen común, que es lo que podemos ver en el link donde hablamos de más detalle. Ahí podemos ahí es donde, en cambio, podemos ver todos los procedimientos de contratación que se encuentran en cada uno de los regímenes. En este caso, podemos ver que el régimen común, siempre ahorita vamos a hacer el análisis al primer trimestre del año 2022. Cabe indicar que se puede hacer años hacia atrás, utilizando los filtros que tenemos en la parte superior, como también podemos hacerle clic en cada uno, en cualquier espacio del reporte y eso nos va a generar el filtro único y exclusivo de donde hacemos clic. En este caso, como les mencionaba, solo estamos haciendo el análisis del primer trimestre, podemos hacerle de años anteriores, de meses anteriores, de un solo mes. En definitiva, el reporte es interactivo, es una herramienta de inteligencia
enfocado hacia la visualización de las cifras de contratación pública. Entonces, para el primer trimestre del régimen común podemos identificar que en valor adjudicado ya como tal, como les mencionaba, una erogación ya o un compromiso contractual con los proveedores es de 1.034 millones de dólares en el primer trimestre, generando una diferencia presupuestaria de 96 millones, casi 97 millones de dólares. Y esto se encuentra distribuido en licitación, subasta inversa electrónica, cotización, catálogo electrónico, menor cuantía, licitación de seguros, ferias inclusivas, lista corta, contratación directa, concurso público. Estas son las herramientas que se encuentran en el régimen común. Asimismo, vamos a encontrar enlistadas los procedimientos que se encuentran en el régimen especial. Y claro, ahí también podemos ver cuáles son los de mayor impacto, los más gestionados. Y en este caso, como decía, en el ejemplo que estamos viéndole del primer trimestre de 2022, podemos identificar que la herramienta al primer trimestre más utilizada o con la que más se adjudicó fue licitación, con 300 millones de dólares aproximadamente, seguido de subasta inversa electrónica. He aquí donde podemos también empezar ya a discernir, a revisar qué herramientas, qué mecanismos nos pueden servir para generar propuestas de política pública que mejoren o que dinamicen hacia las diferentes aristas que se plantean en la Datathon. Esto igual lo podemos hacer tanto para régimen común como para régimen especial. En régimen especial igual se pueden ver oportunidades de cómo ir mejorando para que esta participación del pastel pueda ser trasladada hacia el régimen común para que pueda ser más participativo. Es así como podemos también visualizar acá ya a manera de gráfico la importancia o la participación que tiene el régimen común en torno al régimen especial y a los otros procedimientos, ¿no? Entiéndase como otros procedimientos a los que son de mayor envergadura en torno a la participación, porque se gestionan a través de alguna alerta, como es alguna emergencia, o de una ínfima cuantía, que es algo que se suscita por algún tema que no se encuentra planificado. Solo déjenme moverle esta partecita de acá. Ya. En este caso, este es lo que podemos verle en la parte de procedimientos de contratación. Ahora vamos a irnos al siguiente apartado, el de entidades de contratación pública, donde dando clic en este apartado nos lleva hacia una descripción de qué se entiende por entidades de contratación pública, y además podemos ya visualizar ciertos reportes me confirman si tienen algún problema con la conexión. Sí te escuchamos, Rolando, lo que no podemos es visualizar la carga de la página todavía. Sí. Ya veámosle si es que es algún tema. Mientras se carga la información, Rolando, ¿qué te parece si damos respuesta a algunas preguntas que tenemos en el chat? Claro, con gusto. Arturo Loza pregunta, ¿los PAC desde qué año están cargados? Sí, en la actual herramienta estamos cargando desde el año vigente hacia atrás, vamos cargando la información, y actualmente ya estamos llegando al año 2020. Y así vamos a ir cargando paulatinamente años para atrás. Ya en la sección principal también se veían algunos términos y pregunta Jean Piedra Sala.
¿Cuáles son los otros procedimientos que están ahí? La seguridad del presidente, porque teníamos régimen común, régimen especial y abajo tenías otra sección. Sí, es lo que les comentaba casi al finalizar el análisis del reporte. Me voy a regresar en otros procedimientos se encuentra ínfima cuantía, que es lo que les decía, que se generan contrataciones que no se encuentran planificadas, emergencias y arrendamientos. Aquí también es importante enfatizar de que esta clasificación se encuentra definida desde la ley. Así es que nosotros únicamente lo que hacemos es categorizarle conforme la normativa legal vigente. Ya Franklin también nos pregunta, Así es, Paul. ¿con esta herramienta se puede hacer la búsqueda de procesos por CPC? Sí, 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 justamente ahorita estamos esperando que se nos cargue porque también queremos hacerle el ejercicio de la búsqueda de los datos como tal. O sea, este de acá es, recuerden que lo que les estamos visualizando es una herramienta de inteligencia de negocios, es decir, que ustedes no necesitan establecer o familiarizarse con la base de datos, pero de todas maneras entendemos que los investigadores, más allá de solo visualizar las herramientas o los reportes de inteligencia de negocios, también justamente por la experticia que se tiene, se busca también visualizar los datos y esos se encuentran, ahorita se está cargando el reporte de entidades. Mientras tanto, voy a mostrarles dónde podemos identificar las bases de datos. Aquí estamos en el reporte inicial. En esta lupa, damos clic en la lupa y ahí es donde nos arroja hacia los datos como tal, es decir, desde donde se genera ya los reportes que visualizamos. Entonces aquí existe un sinnúmero de filtros. Nosotros podemos filtrar justamente de acuerdo a lo que nos preguntaban, por CPC, por las descripciones, pero también por los códigos CPC. Tenemos por provincia de la entidad, por cantón, por el tipo de contratación, por el nombre del proveedor. Y esto nos aboca hacia ya la base de datos como tal, que esta se encuentra hacia abajo. Y claro, esto de acá lo podemos descargar sin ningún problema en formato CSV o en Excel. Entonces, esa era la parte que se nos estaba cargando y que ahorita ya la podemos visualizar. Luis, ¿de pronto tienes alguna otra pregunta como para irle solventando sobre la base de la exposición? Sí, Jean-Pierre pregunta, ¿se puede ver los CPCs que más se usan en esta herramienta? Claro, 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 claro. O sea, eso se encuentra rankeado en los reportes, ¿no? En- Solo es un temita de... Sí. Ya. Entonces, como se dan cuenta, yo estoy navegando dentro del mismo reporte, como les decía, justamente ese es la ventaja de las herramientas de inteligencia de negocios, que uno fácilmente puede ir haciendo drill down, ir haciendo clics en el reporte y ese nos va llevando hacia obtener más detalle de la información. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo solo una navegación sobre dentro de los filtros, en este caso hice en régimen común, y aquí podemos visualizar los indicadores que se muestran, ¿no? Cuánto fue mensualmente, cuál es la participación de la subasta inversa electrónica frente al total de régimen común, lo que es la participación por provincias. En este caso, como es subasta inversa electrónica, cómo se fueron dando tanto en puja o en negociación. En el caso de tipo de compra, cuánto de la compra en bienes se fue por puja, cuánto se fue en negociación. Y acá en la parte superior podemos también visualizar que existen el resto de herramientas de contratación pública que podemos
ir navegando, ¿no? Rolando, Entonces, Sandra Kishke nos pregunta. tiene el mismo contexto mencionado y vamos a... sí, Sandra cuéntame, Kishke cuéntame. nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se actualiza esta herramienta? El reporte se actualiza mensualmente. Entre el 10 al 15 de cada mes ya se encuentra disponible la información actualizada del mes caído. Sí. Como se pueden dar cuenta, yo sigo navegando, sigo yendo más a profundidad de la información. En este caso, cogí catálogo electrónico y estoy viendo ya por sectores de gobierno y para responder la pregunta del compañero, aquí se encuentra por tipos de catálogo, ¿no? En este caso, como entré por catálogo, me aparece la información por catálogo. Ya voy a regresarme para hacerle por subasta inversa electrónica y aquí está lo que mencionaban en la pregunta de que si hay ranking de CPCs, pues vamos yéndonos cada vez a profundidad. En este ejercicio hice catálogo electrónico, lo podemos hacer por cualquier herramienta de contratación. En este caso podemos darnos cuenta que en el primer trimestre del 2022, en catálogo electrónico, el CPC más contratado es servicios de limpieza y mantenimiento de viviendas de edificios comerciales, administrativos, industriales, limpieza y encerados de piso, con 22.6 millones de dólares. Y así para el resto de CPCs. Con esto está solventada la pregunta anterior. Buenas tardes. Disculpe, profesor, ¿puede de nuevo enseñarnos cómo llegó al tema de los CPCs? Porque esto sí es súper importante para todos. Muchas gracias. Claro, con gusto. Esa es la idea. Sí, como les decía, este es un drill down, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda hay una flechita. Esa nos va haciendo regresar como fuimos yendo a mayor desagregación. Ahorita me estoy regresando para poder mostrarles desde el inicio. Mire, este es el reporte inicial, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos todos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí hacemos régimen común y de ahí si podemos darnos cuenta, aquí está la flechita y aquí podemos ir viendo ya a mayor desagregación. En este caso ya hicimos catálogo electrónico, voy a hacer con otra herramienta de contratación, voy a hacer con subasta inversa electrónica en la parte superior, como les mencionaba, en la parte superior se encuentran las herramientas de contratación. En este caso escogí subasta inversa electrónica. Ya hablamos de los principales indicadores de aquí de subasta inversa electrónica. Ahora vamos a hacer mayor desagregación. Entonces, la primera desagregación que podemos ver es a nivel de sectores de gobierno. Entonces, aquí podemos ver cómo se está distribuyendo los montos adjudicados en subasta inversa electrónica por sectores de gobierno. Y vamos a ir más a profundidad, justamente con esa flechita. Ya. Podemos ver ranking de entidades, pero también podemos ver el ranking de proveedores. Solo dándole clic en este apartado superior derecho, podemos cambiar del ranking de proveedores, ahorita estamos viendo el ranking de proveedores, a pasar a ver el ranking de entidades. Y vamos con más desagregación. Recuerden que estamos viendo la herramienta de subasta inversa electrónica. Aquí tenemos la clasificación central de productos. Como les decía, cada herramienta tiene su particularidad. La anterior vimos catálogo electrónico, donde estábamos viendo los subcatálogos, y de ahí llegamos a los CPCs. Ahora estamos viendo la herramienta de subasta inversa electrónica. Tiene otra particularidad, que ya no tiene subcatálogos, sino más bien ya nos arroja directamente a el ranking de CPCs. Pero, como les decía, la particularidad de subasta inversa electrónica y donde también se puede visualizar un nuevo indicador, también muy importante para cualquier análisis, cualquier estudio, es la participación. ¿Cómo está distribuido los procesos de contratación
en subasta inversa electrónica por el número de participantes, donde podemos identificar que el 39, casi el 40% de los procesos fueron con un participante, pero ya el 60% de los procesos de contratación en subasta inversa electrónica cuentan con más de un oferente participante, participando en subasta inversa electrónica. Entonces, es así como pude llegar yo al ranking de CPCs. Lo bueno de esto es que hicimos el ejercicio con dos herramientas como para que se vayan dando cuenta la particularidad que tiene cada una de las herramientas y lo interactivo de la herramienta, que se adapta a los reportes a cada uno de los cambios que tienen cada herramienta. Luis, ¿me confirmas si esas son todas las preguntas o podemos continuar? Puedes continuar, no tenemos más preguntas en el chat. Muy gentil. Sí, como habíamos hablado, vamos ya al tema de las entidades contratantes. Acá también hay una breve descripción de lo que es una entidad contratante y el manejo, como ya se pudieron dar cuenta, es bastante interactivo y en este caso lo que podemos hacer es, hemos agregado un nuevo reporte y un reporte con mapas donde podemos igual, si damos clic en cualquier parte, el resto de información girará en torno a ese reporte. Les pido mil disculpas, estamos con un pequeño problema con el tema de internet, por eso es lo que no puedo ahondar más en detalle de porque se me cuelga, no sé si se dan cuenta que todavía está cargando, pero ya en definitiva el reporte gira en torno a cómo vayamos seleccionando cada uno de los indicadores, gráficos, mapas o tablas que se encuentran establecidos en cada reporte. Entonces aquí podemos visualizar la información de las entidades contratantes, cuántas se han registrado por año, dónde se encuentran registradas a nivel de provincia, tanto a nivel de mapas, pero también podemos identificar cómo se encuentran distribuidas a nivel de sectores de gobierno. Un dato importante que deben tener claro es que el tema, la clasificación de sectores de gobierno, nos basamos en cómo lo tiene clasificado el Ministerio de Finanzas, ¿no? Esta clasificación no lo van a encontrar en datos abiertos, ya que no es un tema netamente de contratación pública, sino más bien es una clasificación que se encuentra establecida en el Ministerio de Finanzas. Con esto podemos partir también a la parte de proveedores, donde igual regresamos a la página principal, damos clic en proveedores y este nos lleva hacia el reporte donde podemos visualizar información de proveedores por provincia, por estado. También podemos revisar por años de registro y un reporte dinámico donde podrán ver cómo va comportándose el registro a nivel de provincia, ¿no? Eso voy a dejarle que se cargue y mientras tanto voy a mostrarles el último apartado que también fue parte de las preguntas, el plan anual de contratación. Damos clic en el plan anual de contratación y este nos lleva hacia los reportes como tal, siempre con una breve descripción de los reportes. Y aquí ya podemos visualizar Mientras se carga la información, Rolando, Franklin David Camacho nos pregunta, ¿con la herramienta de inteligencia de negocios se puede claro, consultar procesos de contratación por ítem presupuestario para entidades que manejan SIGEP u otro sistema administrativo financiero? claro, justamente
dentro de la clasificación de sectores de gobierno, encontramos sectores de gobierno central, que es justamente quienes funcionan con SIGEP, y los gobiernos autónomos descentralizados que en su mayoría, por no decir todos, funcionan administrativamente independientes al SIGEP. Sí, ya. Ahorita sí ya podemos visualizarle el reporte del Plan Anual de Contratación Pública, donde podemos ver indicadores generales de cómo se está comportando la planificación anual, y esto lo podemos revisar por cada una de las entidades contratantes, pero también lo tenemos disponibilizado a nivel de base de datos. Nos podemos descargar en CSV o en Excel. Entonces, aquí tenemos un reporte igual que podemos aprovechar la información que se encuentra en el Plan Anual de Contratación, es decir, cuánto se ha planificado por algún procedimiento de contratación, un tipo de contratación específico o una entidad como tal o por tipo de compra. Y ahí sí ya va a depender mucho del análisis o de la experticia de la investigación y del investigador. Como se pueden dar cuenta, la herramienta de inteligencia de negocios ya nos da indicadores que nos permiten establecer o determinar propuestas de estudios, de investigación, de política pública, por medio de los cuales nosotros podríamos proponer o indagar o a su vez establecer lineamientos para realizar nuevas investigaciones. Entonces, consideramos que esta herramienta, la herramienta de inteligencia de negocios que estamos poniendo a disponibilidad, no solo para el evento, sino está disponible para el público en general, les pueda servir para que puedan tomar una decisión más aterrizada en la realidad de la contratación pública del país. Si no tienen más preguntas, esto sería todo, Luis. Ya, Sandra Quispe nos pregunta, ¿esta herramienta solo es informativa o mirando la recurrencia en negociaciones, el CERCO podrá proceder con algún control a las entidades contratantes? Recuerden que lo que estábamos hablando de la herramienta como tal, la herramienta de inteligencia de negocios, es sobre la base de que son procesos de contratación que se encuentran establecidos o determinados en base a un contrato, es decir, donde ya apalanca la etapa contractual. Es decir, previo a la etapa contractual, el CERCOP puede hacer ciertos mecanismos de control que justamente nos pueden servir la herramienta de datos abiertos, donde se puede identificar ciertos patrones aludibles al control. Eso de acá ya es netamente ya contractual. O sea, ¿se puede hacer algún control posterior al contrato? Sí, pero en definitiva eso llevaría a enfoques ya que lo solventarían en otras instancias, como puede ser Contraloría, o dependiendo del caso, inclusive Fiscalía. Complementando la información que justo decía Rolando, lo que buscamos es darles más herramientas para que igual ustedes lleguen con más insumos a las sesiones de negociación. Como saben, de conformidad a la normativa legal vigente, todos los funcionarios que participen en una negociación tienen que llegar con información contextual de cuáles son los valores por los cuales el proveedor ha suscrito contratos. Es que ahorita es mucho más fácil que ustedes realicen la búsqueda, sea a través de las diferentes plataformas que tenemos, para que en sí la calidad del gasto público sea mejor. Ya, Rolando, Sandra Quispe nos pregunta, ¿el PAG es del inicial o son las modificaciones que realizan las entidades contratantes? Sí, como les mencionaba, nosotros actualizamos la información a mes caído y esto quiere decir que el PAG ya se encuentra actualizado
con las últimas modificaciones que hayan hecho las entidades contratantes a nivel del último mes. A ¿Sí continuación, me Paul escucharon? Proaño. Sí, gracias, Rolando. A continuación, Paul Proaño va a hacer el cierre del evento. Gracias, buen día. Ya. Listo, Doc. Bueno, agradecerles a todos por su tiempo dentro de todos estos talleres. Pues quiero cerrar enfatizando la importancia del crear un entorno colaborativo en contratación pública. Como ven, las herramientas ahorita están dispuestas, han mejorado muchísimo tanto la calidad de la información, el contenido, el enfoque. Lo que buscamos es solventar las necesidades de todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, y a través de proyectos como la Datatón, lo que buscamos es inspirarles a ustedes a generar ideas innovadoras que pueden estar desde un análisis de datos, pasando por visualización de datos, y a contar una historia totalmente contextualizada y totalmente enfatizada en las necesidades o en el enfoque que ustedes estén trabajando. Así es que finalmente agradecerles, y cualquier duda o inquietud saben que estamos a las órdenes. Que tengan un excelente día. Bueno, antes que nada, agradecerle a Paul Proaño, a Rolando Casagallo por su importante aporte a las temáticas tratadas del día de hoy. Les reiteramos la invitación al taller que se efectuará el día de mañana a las 9 de la mañana, exploración de datos descargados. Para finalizar el evento, les solicitamos que enciendan sus cámaras para poder realizar el registro de su participación del día de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Les esperamos el día de mañana. Una muy buena tarde.